Cristina Fernández de Kirchner es tal vez una de las más relevantes figuras de la historia reciente de la política argentina. La dos veces presidente de ese país suramericano y actual vicepresidenta tiene serios líos con la justicia de su país. Fernández es acusada de fraude agravado, también de liderar asociación ilícita, que tal parece estuvo relacionado con un esquema de sobornos que a su vez estuvo relacionado con proyectos de infraestructura en el sur del país, en la región de la Patagonia. De acuerdo con las indagaciones, la vicepresidenta desvió cientos de millones de dólares en contratos financiados por los contribuyentes argentinos a un socio de negocios y también a un amigo de su familia. Todo esto para construir diferentes carreteras, como lo decía, en la región de la Patagonia, en el extremo sur del país. Estos proyectos no fueron concluidos o, en el peor de los casos, se pasaron drásticamente de sus presupuestos para poder ser concretados. 3 jueces han determinado el veredicto. Fernández de Kirchner fue sentenciada entonces a 6 años de prisión, aunque los fiscales federales estaban pidiendo 12 años de detención. La expresidenta también recibió inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Aunque tiene derecho a apelar el veredicto, mientras esto tiene algún trámite en la justicia argentina, esto podría permitirle postularse a otros cargos públicos, mientras esta apelación pues tiene lugar en los juzgados argentinos. Esto, recordemos que las próximas elecciones en Argentina están previstas para el año 2023, aunque ya Fernández de Kirchner dijo a través de sus redes sociales y dijo a todo su electorado que no se presentará a estos comicios presidenciales por ahora. Ya lo veremos en unos meses. Esta decisión judicial no conlleva un arresto inmediato, por eso ella sigue en libertad, porque en su defensa la vicepresidenta puede apelar esta sentencia en diferentes instancias de la justicia argentina hasta llegar incluso a la Corte Suprema, que de hecho esta instancia es la que tiene la última palabra en todo este proceso, que podría prolongarse por varios meses o varios años. El tribunal también sentenció a otros 12 acusados, entre ellos también está el empresario Lázaro Báez, acusado de haber sido beneficiado con 51 obras que eran financiadas con los fondos públicos. También fue acusado el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Qué impacto tiene entonces esta decisión en la política argentina? ¿Qué precedente sienta esto para la historia política argentina reciente? ¿Cómo lo recibe la sociedad argentina? Porque aclaremos que la sociedad argentina está fuertemente dividida, polarizada en términos políticos. ¿Qué camino entonces comienza a sembrar esto de cara a esas presidenciales del 2023? Pues todas estas preguntas las vamos a analizar aquí en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema hemos invitado a Julio Raffo. Él es abogado, exdiputado nacional y legislador, es también profesor de Filosofía del Derecho. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Rodolfo Colalongo, él es analista político, también docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, universidad que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Y ya para terminar, no se olviden que todos los contenidos también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Julio en Argentina para conocer el punto de partida de esta conversación, para conocer las opiniones de los invitados como punto inicial del debate. Julio, bienvenido al programa allí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué significa para la política argentina y qué impacto tiene esta sentencia dictada el día de hoy en Argentina? Bueno, primero es un precedente muy importante que un tribunal colegiado, después de un largo proceso, 14 años de procedimientos, garantizando el derecho de defensa de todos, con una multiplicidad de acusados, no solo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sino muchos de los funcionarios vinculados con la obra pública están involucrados. Algunos de ellos fueron condenados a diferentes penas, algún otro fue absuelto. Y bueno, las cosas en los tribunales son así. Es un precedente importante y avanza en un fenómeno de corrupción muy grave que a mi juicio ha habido en los gobiernos del kirchnerismo. El enriquecimiento
comprobado de 2 secretarios privados con departamentos frente al Central Park, en Miami, el enriquecimiento del señor Lázaro Báez, de Ulloa, en fin, el entorno de la familia Kirchner se enriqueció mucho de los amigos políticos y a su vez alguna de ellas, de la hija de la presidenta, le encontraron $4 millones en una caja de seguridad, no está claro todavía el origen. O sea, hay hechos graves de enriquecimiento y hay hechos graves de incumplimiento de la obra pública. Y el que hacía la obra pública era un amigo cercano del presidente Kirchner, Sí. que fundó su empresa cuando Kirchner fue electo presidente, en el momento de ser electo y asumir. En ese momento se le ocurrió tener empresa de obra pública. Vamos a conocer ahora la opinión de Rodolfo aquí en el estudio de France 24. Rodolfo, bienvenido Santiago, al programa. muchas gracias. Y también el mismo punto de partida, ¿qué significa para la política argentina esta sentencia dictada hoy? Yo creo que esto va a ser un impacto profundo para lo que es la política argentina por 2 motivos. Primero, porque creo que la ponen en la palestra política otra vez. Desde mi punto de vista no es una estrategia política acorde para lo que el macrismo busca. Esto es poder quitarla de la escena política para de esta manera poder tener unas elecciones con mayor probabilidad de ganar, que son el año que viene. Y por otro lado, también, digamos, el ponerla en el centro de la disputa política lo que hace también es tapar un poco la administración que está llevando al Alberto Fernández, que la verdad no es muy buena, con las evidencias que hay, una inflación terrible. Por lo tanto, ella se pone detrás y lo que hace es un poco unir a todo el movimiento del frente, que no solo es el peronismo, sino también hay otros partidos políticos, y que todos ya se manifestaron a favor de, digamos, en contra de la condena. Por lo tanto, creo que políticamente hablando, por lo menos, no es una estrategia correcta lo que están llevando a cabo, y lo que hacen es justamente revitalizarla a ella y al frente de todos para que llegue a las elecciones el año que viene, por lo menos unidos. ¿Ok? Pues después pueden pasar muchas cosas, pero que van a llegar unidos, van a llegar unidos. Rodolfo, hago la ronda a la inversa, continúo con usted aquí en el estudio. Ya le doy la palabra a Julio en la ciudad de Buenos Aires. Le quiero preguntar, Rodolfo, por la figura. ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner en este momento en la política argentina? Sabemos el gran capital político que ella ha aumentado y arrastrado a lo largo de todos estos años desde que su esposo fue presidente. No en vano fue 2 veces presidenta de Argentina. ¿Quién es ella en este momento? ¿Qué representa ella en este momento para la política argentina? Bueno, hoy la política argentina no se puede entender sin la presencia de Cristina. O sea, es el eje gravitacional a través del cual toda la política argentina gira. Toda, completa. Por lo tanto, por eso insisto que el impacto de la decisión judicial es profunda, más allá de lo jurídico, a nivel político, social y económico también. O sea, el nivel político mueve lo social y lo económico en el país. Por lo tanto, ahora estamos viendo, hay un porcentaje, por darle un número, pero el 50% del país está contento con la decisión judicial, siente que se hizo justicia, pero el otro 50% cree que no se hizo justicia. Cree que lo que hay acá es una corrupción a la inversa, es una corporación jurídica que está haciendo una persecución política con la referente política que es Cristina Fernández de Kirchner. Digo, nos guste o no nos guste, pero es la figura central de la política argentina hoy en día, y sin lugar a dudas toda la política gira alrededor de ella. Digo, las principales noticias son gracias y por ella. Sí. Son a favor o en contra de ella. Ya vamos a hablar, le dejo la pregunta sobre la mesa para analizarla más adelante, lo que significa el impacto que tiene esto para la sociedad argentina, como usted dice, completamente polarizada de un lado o del otro. ¿Qué impacto siembra esto entre los argentinos? Paso a preguntarle a Julio en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué sigue para este proceso? Para los que no conocemos la legislación argentina, este proceso, lo decía yo en el bloque de noticias y en la introducción del programa, que este es un proceso que se puede alargar, se puede extender incluso varios años. Ella no tiene que ir a la cárcel inmediatamente. ¿Qué es lo que sigue entonces en este proceso para entenderlo? Ciertamente hay apelación, recurso ante el Tribunal de Casación, pidiendo, los fiscales van a pedir que le aumenten la pena y los defensores que la declaren inocente. Casación resolverá lo que tenga que resolver
y después de eso hay recurso a la Corte Suprema de Justicia para los casos que hubiera arbitrariedad o algún error. Pero yo quisiera reflexionar 2 minutos sobre lo que decía Rodolfo, que comparto gran parte de la importancia y el eje que es Cristina Fernández de Kirchner, pero no comparto en que haya habido una decisión del macrismo de hacer esto y ponerlo ahora. Los procesos jurídicos tienen una lógica propia. Políticamente, los denunciantes, hace 14 años que se inició este proceso, integran hoy el macrismo, son parte de la coalición cívica quienes impulsaron esto, pero una vez que se inicia un proceso, tiene una cierta autodeterminación y una lógica propia. No se puede agarrar el teléfono y decirle, bueno, ahora no lo lleven a juicio, paren las audiencias. Y llega ahora, yo lo veo, lo que yo entiendo, lo que yo creo, no por decisión política de algún sector de ponerla en este momento, en esa escena, y esto es un error. No, llega en este momento de este año porque la lógica jurídica del proceso judicial lo hizo llegar a este momento en estas condiciones. No había forma ni de apresurarlo ni de atrasarlo, a mi juicio. Julio, veíamos algunas de las declaraciones que daba la vicepresidenta argentina después de darse a conocer esta sentencia por parte de la Fiscalía y de parte de la justicia argentina, y ella calificaba esto como un proceso donde no hubo garantías, donde incluso habló de mafias. En la Argentina actual, y entendiendo ya este contexto político y entendiendo a Cristina Fernández como un eje central de la política argentina, ¿qué tantas garantías hubo acá para un proceso correcto, con independencia de poderes, y se le puede creer a la justicia argentina en el escenario en el que están ahora? Bueno, han intervenido un juez, 3 camaristas de la Cámara de Apelaciones, después un camarista de la Cámara de Casación, 3 más, y después la Corte. O sea, son muchos los que han intervenido y han ido legalizando. Son todos corruptos, son todos. Yo creo que no es así. Y hay una prueba de esto. La Argentina es parte y ha sido beneficiada con gran intensidad por el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que nos ayudó tanto en la época de la dictadura denunciando las arbitrariedades. Cuando alguien se ve perseguido acá arbitrariamente, tiene un recurso a la Corte de la OEA para decirle, mire, me están persiguiendo ilícitamente, irregularmente, y la Corte interviene. No han ido a tocar el timbre a pedir el amparo de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque yo creo que si la Corte examina este proceso no va a encontrar ninguna irregularidad. Entonces es fácil decirlo. Pero yo creo que ese es el recurso cuando uno no se puede defender con los hechos, decir, no, no es verdad, no hice esto, se defiende descalificando el sistema. No, el sistema es injusto, el sistema es persecutorio, el sistema está mal. Yo creo que no es así. Acá hay colegio público de abogados, yo participo como abogado de la matrícula, hay instituciones, está el colegio, el Consejo de la Magistratura, que durante mucho tiempo tuvo hegemonía el partido de la vicepresidenta. Es más, estos jueces que ella descalifica fueron nombrados por la vicepresidenta jueces y fueron nombrados por un procedimiento de selección del Consejo de la Magistratura con hegemonía del partido de la presidenta. Entonces no sé cómo lo puede descalificar sino sentirse en contradicción. Claro. Me parece totalmente absurdo esa descalificación. Es la defensa que tiene el que no se puede defender con los hechos. Claro. Y aquí en el estudio de France 24, Rodolfo, esta percepción de la justicia argentina es creíble, hay independencia de poderes en el contexto actual y retomando lo que usted dice, que ella es el eje central de la política y bueno, el kirchnerismo ha estado dominando la política argentina a lo largo de los últimos años, excepto ese bache de 4 años del macrismo. Mira, la verdad yo no puedo hablar de la justicia como tal ni cómo fue el proceso judicial porque no soy un abogado primero, segundo no conozco el proceso en sí, pero sí hay una percepción de que no, digamos que hay ciertas dudas, al menos se siembran y se plantean ciertas dudas en relación con lo que fue este juicio, con la sentencia y con lo que se denomina que hubo una persecución política. Yo, la verdad te digo, no creo que en Argentina existe un poder judicial independiente, pero no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Creo que las últimas
filtraciones que se hicieron sobre los diferentes chats hablando entre jueces, camaristas y demás, te demuestra cómo funcionan, independientemente de que es una conversación privada y demás, pero privadamente hablaban cómo ellos organizaban, decían voy a pedir a quién, voy a hablar para allá. Entonces realmente esto siembra dudas. Ahora, y digo, insisto, no creo que tampoco existan poderes independientes en otros estados. Y lo digo en serio, no es un chiste esto. Sí. Creo que hay un vínculo siempre entre el poder político y el poder judicial. Por eso estoy en contra de lo que yo llamo la judicialización de la política. Y esto está esa parte de los hechos de corrupción. Una cosa es ser corrupto y otra cosa es judicializar la política. ¿Ok? Entonces, si los hechos de corrupción existen y demás, sí existieron y existen en todos los niveles a nivel político y existen a nivel global. ¿Ok? Y se persiguen, se buscan, algunos se van a condenar, otros no. Pero también existe algo que se llama la judicialización de la política. Y esto tiene que ver con que hay ciertos candidatos donde se los busca judicializarlos para sacarlos de la escena política porque políticamente representan mucho. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esto va a terminar siendo un Lula 2. Y esto hablábamos un poco antes. Entonces, por eso digo que estratégicamente hablando, políticamente hablando, esto no va a funcionar. Sí. ¿Por qué razón? Porque va a revitalizar un escenario político que estaba en una situación muy compleja, le va a dar aire nuevamente y le va a permitir llegar con mucha más fuerza para las elecciones que son ahora, son en octubre del año que viene. Sí. ¿Okay? Y además ganaron en las elecciones pasadas con más del 50%. Entonces, yo lo analizo desde lo político. Por eso insisto que para mí, políticamente hablando, y es un error. Sí. ¿Okay? Ahora, jurídicamente hablando, insisto, no lo sé. Así que para eso vamos a dejar que el abogado, para Julio, que él hable y diga jurídicamente si fue o no fue. Julio está aquí con nosotros y por eso él daba su punto de vista sobre el punto de vista legal y de cómo se va a desarrollar este caso dentro de la justicia argentina. Le hago una pregunta a los dos. ¿Había temor o hay temor en diferentes esferas políticas argentinas de que Cristina volviera a la presidencia y por eso estamos viendo este escenario, ese intento de asesinato? ¿Ella tiene el capital para regresar a la presidencia? ¿Cómo lo ve usted, Julio? No, ella tiene un importantísimo, coincido con Rodolfo, capital político, que oscila entre un piso del 25, 28, 30, 33%, que es muchísimo. Tiene un nivel de rechazo del 45 al 50%. Y hay un % de indecisos que puede decidir. Así que ella tiene un capital político obviamente muy importante. Pero hay un detalle que a mí me duele mucho y que no es una reflexión sobre lo que decía Rodolfo. No está dividido entre un 50 que dice que es inocente y un 50 que dice culpable. Muchos de los que lo defienden, y lo digo con mucha tristeza, compañeros míos de militancia política del peronismo en la década del 70, me dicen, Julio, robó no importa, yo la quiero igual aunque sea ladrona. Y la defiendo porque su política es más importante que los delitos penales. Entonces, muchos de los que la defienden sosteniendo que no es porque es inocente, porque no les importa que sea ladrona. Y lo dicen en estos términos, hablando entre compañeros. Y eso para mí me parece una cosa espantosa y que puede terminar a ser, como bien dijo Rodolfo, un Lula 2 o puede terminar siendo un Collor de Mello 2. Que también fue un presidente brasileño, que también fue acusado gravemente de hechos de delictivo y también fue preso. Y bueno, podrá ser una de las dos cosas. El destino no lo puedo adivinar. No, y ya veremos cómo se desarrolla todo este caso. Julio, continúo con usted. Usted habla de estas divisiones que hay incluso entre peronistas sobre la percepción de Cristina Fernández. ¿Cómo está entonces al interior del kirchnerismo? ¿El presidente Fernández cerrará filas en torno a ella para protegerla? ¿El kirchnerismo cerrará filas en torno a ella? ¿O hay divisiones internas que también sienten que ya es momento de relevar un poco las caras y que es momento de mover otras caras políticas de cara a esos comicios presidenciales? Había unos pensadores políticos muy de moda en otras décadas que sostenían que en todos los fenómenos sociales anida la contradicción. Uno de ellos era Mao Zedong. Y yo no soy maoísta, pero veo contradicciones en todos los fenómenos sociales. En mi familia hay contradicciones y bueno, y en todo. En el kirchnerismo también las hay. Lo importante es si las contradicciones se pueden sintetizar para encontrar un rumbo común o son tan antitéticas que rompen el espacio en el cual se presentan. Yo creo que por ahora se pueden sintetizar en el kirchnerismo porque con esa base que tiene de 30% de electorado hay muchos dirigentes que
en privado lo dice, que no la quieren, que no les gusta, que saben que perturba, pero tienen que ir atrás de ella porque tiene el 30% de los votos y ellos necesitan en sus municipios, en sus provincias, esos votos. Y entonces por ahora yo no veo que vaya a haber en el kirchnerismo una fractura. Pero el kirchnerismo es una parte del peronismo, una parte hoy hegemónica, tiene la hegemonía del peronismo. Pero los gobernadores, hay muchos gobernadores como Schiaretti, en fin, como otros gobernadores de la provincia de Córdoba, que son peronistas, pero no son kirchneristas. Ahí se puede plantear una fractura. Y de paso, aquí la pregunta a Rodolfo en el estudio. Entonces, entendiendo que no hay muchas fracturas al interior del kirchnerismo, ¿esto se puede tomar como se acabó esa luna de miel del kirchnerismo y los argentinos? ¿Empieza una década o un periodo de descenso de esa popularidad y ese encanto que hubo que los llevó a gobernar durante tanto tiempo? ¿Puede tomarse como eso, un cierre de un capítulo? Mira, no sé, yo en parte coincido con el análisis que está haciendo mi colega. Yo creo que el kirchnerismo esto lo va a tomar como un elemento, ya dije recién, de aire, de insuflirle un poco de aire para que puedan revivir y se van a reagrupar en torno a... Esto es una de las características que el peronismo tiene. El peronismo, cuando hay una crisis, se cierra internamente, se fortalece y sigue. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que el kirchnerismo hace parte de una coalición de gobierno que es el Frente de Todos. Y yo también creo que en el Frente de Todos es muy posible que figure una lógica similar. Esto va a lograr cerrar filas alrededor del kirchnerismo y lo que va a hacer es reposicionarlos para las elecciones que vienen. Yo no creo que este tipo de crisis lo que haga es fracturar, sino que es al revés. Este tipo de crisis unen. Por esa razón insisto en que políticamente hablando no es estratégico judicializar la política de esta manera, porque en realidad el tiro te sale al revés. Lo que se busca es anularla políticamente y lo que al fin y al cabo sucede es revitalizarla políticamente. Sí, porque de cierta forma la están martirizando. La estás martirizando, ella tiene un canal en YouTube donde después de que los 3 jueces dieron una sentencia, ella da su propia sentencia sobre lo que sucedió y presenta y pantallas y no sé qué. Y además todo el contexto político que rodea al kirchnerismo y al Frente de Todos ya habían cerrado filas y todos dijeron, o casi todos, dijeron, no señores, esto no funciona así, esta judicialización que se está haciendo no es correcta, no vamos por buen camino. Entonces, desde mi punto de vista, esto revitaliza. Ahora, ¿significa que van a ganar las elecciones al que viene? No lo sé. Sí. Sin embargo, sí le está dando un porcentaje, le está dando un piso y una fuerza para tener una lucha y además quitar de lado lo que se viene atrás. Usted habla que se revitaliza entonces el kirchnerismo, el peronismo tiene la costumbre de cerrarse y revitalizarse de cara a estos conflictos que se presentan, pero ¿qué hay de la sociedad argentina? Una sociedad que ya está polarizada, que ya está dividida. ¿Esto entonces qué hace? ¿Profundiza esa grieta que tanto le ha costado a los argentinos volver a cerrar? Sin lugar a dudas. Yo creo que esto va a ser así. No sé si yo dije 50 por una forma de decir. No sé si ese es el porcentaje, pero hay una división clara, uno lo ve, ¿okay? Y la división clara lo único que va a hacer es favorecer los argumentos, depende del lado. Entonces, insisto, aquellos que consideran que Cristina es corrupta, dijeron, ya está, la justicia lo dijo, es corrupta. Y aquellos que consideran que no lo es, te van a decir, no es, y te van a agarrar la sentencia, te la van a analizar y te van a decir, mirá, todas las inconsistencias jurídicas que hay, para después argumentar que existe una corporación jurídica que lo único que hace es perseguir a los líderes populares que quieren transformar al país. Por lo tanto, esto no va a dar una solución. Si el otro punto, políticamente hablando, era cerrar una grieta, esto está haciendo exactamente el efecto contrario, la está profundizando cada vez más. Sí. Por eso es que ninguna de las dos son estrategias políticas que funcionen para un objetivo. Si vos me decís cuál es el objetivo, cerrar la grieta, no funciona. Posicionarme nosotros como movimiento tampoco funciona. Entonces, mi duda política está ahí, está en decir, tenemos que repensar realmente las estrategias políticas y la judicialización política no funciona. Eso es lo que quiero decir. Paso a preguntarle a Julio en la ciudad de Buenos Aires. Me llama la atención un comentario que usted hizo, Julio, sobre la relación que tiene con sus amigos y personas cercanas cuando hablan de política. Y me llama la atención esa condescendencia que hay por parte de algunos argentinos frente al kirchnerismo. Les perdonan y cierran filas en torno a ellos, pese a saber y tener muy claros
algunos de los errores que han cometido a lo largo de este gobierno, no solamente de Cristina, sino también de Néstor Kirchner en su momento. ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, los argentinos se cierran en torno a ellos? bueno, es una muy buena pregunta y dolorosa pregunta. Hay algunos de ellos que dicen, mira, Julio, hay que financiar la política. ¿Hay en la Argentina una buena ley de financiamiento de la política? No, no la hay. Y entonces tienen que robar para poder hacer política y financiar la política. Bueno, yo esto lo condeno. Y quiero señalar que en realidad esta causa no es un hecho de judicialización de la política. Cristina tiene como 9 causas. Hay 2 de ellas que claramente lo son. La del memorándum con en Irán, en que fue acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA, y otra del dólar futuro, que estableció un criterio. Bueno, esas causas sí. Pero esta es una causa de investigación de un delito de corrupción, como la causa de Spiro Agnew, el vicepresidente de Nixon, que lo investigaron por fraude fiscal. Los norteamericanos no judicializaron la política cuando lo acusaron a Spiro Agnew de corrupto. Es que era corrupto y una investigación de un delito. O sea, no era un hecho político llevado a la justicia. Era un hecho de delito, es un hecho de delito común. Esta causa no es una judicialización de la política, es la investigación de un delito. Hay otras que lo son. Hay 2 o 3 que la son, pero esta no. Julio, continúo con usted para preguntarle entonces esto cómo va allanando el terreno político de cara a esas elecciones del 2023. Creo que ya esto nos va diciendo un poco que va a estar bastante reñido, va a estar la lupa de los medios de comunicación encima de Argentina a lo largo del año entrante para ver cómo se va a encarrilar esas elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas lo dan al oficialismo actual como perdedor. Los propios dirigentes del oficialismo actual, salvo el presidente, pero lo ha dicho la vicepresidenta, las próximas elecciones las perdemos, tenemos que pararnos para el 27. Y el objetivo táctico, estratégico para enfrentar esta situación es ganar en la provincia de Buenos Aires, que se puede ganar, ahí no hay segunda vuelta, se gana por un voto, entonces uno tiene el 33%, 34% gana, si los otros no van unidos. En cambio, la presidencial, con el 33 se entra al balotaje y en el balotaje se juntan. Y las encuestas hoy dicen que el oficialismo actual pierde largamente por el alto nivel de rechazo que tiene. Tiene ese núcleo duro, el 33, 35, 37, no más, según encuestas de diferentes empresas, unas que trabajan para el oficialismo, otras para la oposición, pero todas coinciden en eso. Yo creo que es un dato hoy, sacando la foto hoy, viendo la foto hoy, pierde. La política es una película, hay que ver la dinámica que termina pasando. Si ella se victimiza, qué reacciones hay, en fin, pueden pasar muchas cosas, pero hoy las encuestas lo dan al oficialismo perdedor. ¿Y qué análisis hace usted, Rodolfo, acá en el estudio de France 24? ¿Cómo ve entonces usted esta película de lo que comienza a partir de hoy para esas elecciones presidenciales? Difíciles, pero mira, te voy a decir una cosa que había dicho Julio recién en relación por qué tiene ese fuerte apoyo. Hay una frase que no es mía, que dice que las evidencias tienen cada vez menos peso en la formación de los sentidos. Y esto quiere decir de que yo no necesito evidencias a favor o en contra para inclinarme por un líder, sino lo que yo necesito es tener ese feeling y ese contacto que tengo. Y es lo que hoy se está logrando y se está haciendo con la mayoría de los líderes populares en la región y en el resto del mundo que tienen esa capacidad. Independientemente si es cierto o no, no me importa. Yo lo voy a votar igual o yo estoy atrás de esas filas también. En este sentido, y es verdad, las encuestas hoy dicen de que ellos pierden, es lógico, tienen un gobierno que no da flote, que no da con la tecla, en lo económico estamos cada vez peor. Sin embargo, también es cierto de que es un proceso largo, hasta octubre, las cosas pueden cambiar y además las encuestas nos demuestran que no siempre tienen la capacidad para acertar con los resultados. En el 90% de los casos le erran y le erran por muchas cifras. Desde mi punto de vista y siguiendo este análisis, que las evidencias tienen cada vez menos peso en la formación de los sentidos, yo realmente creo que el gran peligro que representa Cristina en la política es su capacidad para atraer. ¿Ok? Entonces, en este punto de vista, yo creo que tiene más que un plazo suficiente para establecer una estrategia, políticamente hablando, de cara a las elecciones que son el año que viene. Por ahora ella dijo que no se iba a presentar en ningún cargo de más, pero desde mi punto de vista se está victimizando un poco, está poniendo en situación a ver dentro del movimiento qué hacemos, qué van a hacer ustedes sin mí,
para de esta manera concretar esa cohesión que tienen y a partir de ahí pensar en una estrategia para el 2023. También un poco calentando sus bases políticas, generándole ese malestar, esa necesidad, que es una estrategia que no solamente hemos visto en Argentina, lo hemos visto en otros países de América en muchos Latina. otros lugares también. Es bastante común. Y además funciona. Ese Claro, es el cuidado, funciona. logra concretar Claro. esa iniciativa. ¿Qué hay de la violencia política? Lo que hemos visto en Argentina en los últimos meses, ese intento de asesinato de Cristina, también, cada vez peor ¿eso ¿no? cómo va a repercutir en estas elecciones en el 2023? Bueno, esa fue otra cosa, ¿no? El hecho de que hayan intentado, que bueno, después hay unas dudas, que si fueron, que no fueron, que ahora están presos, bueno, en fin, yo tampoco voy a entrar en la discusión. Sí, porque lo cierto, nunca realmente claro, porque quedó no claro lo qué fue lo que sabemos, pasó. claro, nunca sabe si realmente Sí. o fue armado o no fue armado, que se mostró, en fin, pero no es el punto acá, pero el punto es que, insisto, fueron dos momentos que políticamente sí la benefician a ella. Entonces, eso por un lado, y por otro lado sí demuestra que la violencia política e institucional en Argentina estamos cada vez peor. O sea, nosotros hace mucho tiempo que estamos acá, sabemos que en Colombia esas cosas son comunes, que acá el tema de la seguridad sí se toma muy en serio, que hay una seguridad presidencial de los ministerios y demás que es una cosa increíble, pero en Argentina eso no existe. ¿Okay? No existía porque no era necesario que una vicepresidenta pudiera tener un esquema de seguridad como tiene un vicepresidente acá. Sin embargo, era porque las condiciones de la institucionalidad política permitían que uno y los funcionarios públicos pudieran estar con un custodio con dos que simplemente le diga a la gente, por favor, cuidado, cuidado, y que esta persona pueda circular libremente por los espacios. Esa situación cambió. Entonces, esto nos está hablando de que el deterioro de la violencia política a nivel social ya se trasladó a nivel político y a nivel institucional. Sí. Ya estamos hablando de que con dos custodios a un vicepresidente no hace falta, tenemos que poner un esquema más robusto porque evidentemente puede pasarle esto. No había pasado desde creo que él lo sabe mejor que yo, Julio, pero fue en el siglo XIX la última vez que habían intentado matar a un presidente en la República Argentina. O sea, imagínate, es una cosa increíble. Es una figura representativa de la escena política de ese país. Julio, lo decíamos, ella representa las bases del kirchnerismo en la actualidad. Es la vicepresidenta argentina y también es 2 veces presidenta de este país suramericano. Esto, como es una vicepresidenta en funciones, ¿cómo afecta esto al gobierno que está de turno en este momento? ¿Cómo afecta esto al presidente Fernández y a su administración? Porque también se ha hablado mucho que ella es realmente el poder en las sombras de esta administración. Bueno, en primer lugar, hay fuertes contradicciones entre el presidente Fernández y ella. Ella lo ha criticado públicamente y muchos de sus seguidores lo han agraviado públicamente con el beneplácito ostensible de ella. O sea que no todos son rosas en esta historia. Jurídicamente no lo afecta en nada, porque no hay condena firme, rige jurídicamente la presunción de inocencia y hay que aceptarla y es una garantía que tenemos todos los ciudadanos y bueno, es así. Ahora, políticamente, me parece que empuja a agudizar las contradicciones. Una de las contradicciones es que el presidente Fernández ha dicho muchas veces y insiste en que quiere ser candidato en el 23. Y el kirchnerismo, lo han dicho por diferentes modos, y más directos o indirectos, no quieren que sea candidato, consideran que no corresponde su candidatura. Y esto entonces viene a traer en el escenario de la decisión quién va a ser candidato una mochila adicional a la vicepresidenta. Y más ahora que dijo que no va a ser. Pero coincido que es un acting de que no va a ser para convocar y victimizarse y posicionarse y salir fortalecida en esto. Pero yo quería decir, ese gran presidente político brasileño que fue Tancredo Neves, decía una frase extraordinaria: en política no importan los hechos, sino la versión de los hechos. Y con respecto al atentado de muerte, que yo no sé qué grado hay porque no he visto el expediente, no lo puedo decir, lo que sí sé es que las encuestas que han circulado dicen que el 60% de los argentinos creen que fue armado y que no fue un atentado verdadero. Bueno, yo no lo sé, no puedo afirmar lo uno o lo otro, pero sí sé que es un dato de la realidad. Claro. La mayoría de los argentinos desconfían de la veracidad de ese atentado.
Hemos hablado a lo largo de este programa del lado oficialista y lo que representa este hecho para la política argentina, pero entonces quiero darle la vuelta a la moneda de todo esto para este bloque final del programa, y es cómo la oposición argentina puede capitalizar esto de cara a esas elecciones y qué oportunidad pueden tener ellos, porque obviamente esto es política, esto es un juego y todo debe ser aprovechado para ganar el voto que sea necesario. Comienzo por Julio preguntándole cómo capitaliza esto entonces la oposición. Bueno, la oposición también tiene profundas contradicciones internas y ya se vislumbran y se han hecho ostensibles peleas por la candidatura. Entonces, hay una de dos. O llega unida, a pesar de estas contradicciones, y entonces va a capitalizar fuertemente toda la imagen negativa que tienen los líderes o referentes del oficialismo, o llega dividida. Y si llega dividida, ahí se abre una gran incógnita, que es lo que creo que apuesta el presidente Fernández cuando insiste en su candidatura. Porque piensa, nosotros tenemos un piso del 28, del 30, del 33, pero los otros divididos, cada uno tiene menos, no llegan. Entonces vamos a ganar. Bueno, la gran incógnita es, ¿va a superar armónicamente la oposición sus contradicciones o no en las candidaturas? No lo puedo afirmar, pero está planteado en el escenario dramáticamente en este momento. Claro que sí. En este lado, aquí en el estudio, Rodolfo. Yo creo que sí se van a centrar mucho en la decisión judicial, en la condena. O sea, esa va a ser la principal estrategia política que debería usar el macrismo con todas sus vertientes, es explotar la imagen negativa producto de esto, decir, miren, ya no es nuestra imaginación que es corrupta, lo es, está confirmado, ¿ok? Tiene una condena, es verdad, le quedan dos instancias más, bueno, una y después ir a la corte, pero por lo menos políticamente lo que deberían hacer es utilizar esta imagen que ella tiene para poder decir, miren, si ustedes quieren a una candidata, su candidata va a ser corrupta, judicialmente corrupta. Entonces, empezar a explotar esa imagen que ya la vienen haciendo hace rato, pero no habían logrado que una decisión judicial pueda favorecerlos, en este caso políticamente, aunque por otro lado para mí es un error, pero si yo fuera de la oposición, yo les diría, tenemos que explotar políticamente la decisión judicial. Claro. Directamente, mostrarlo en el frente y decir, miren, esta candidata puede ser que tenga una cantidad de votos y demás, pero es corrupta. Y si ustedes quieren votar un corrupto, bueno, entonces nos dedicamos a otra cosa, pero nosotros estamos totalmente alejados de esa imagen y nosotros se lo veníamos diciendo hace muchísimos años, claro, de que ella era corrupta. Entonces creo que políticamente lo que deberían hacer es concentrarse nuevamente, cerrar filas atrás de eso y comenzar a explotar cada vez más, exactamente, firme, sólido, y permitir que la causa avance, o sea, seguir incentivando a través de los medios y demás, claro, que aparte tienen un gran apoyo de los principales medios, sacar esas noticias, poder cerrarlo ahí, poder decir que la causa avance, presionar al Poder Judicial para que esta causa pueda tener, digamos, si se apela, que sea en el menor tiempo posible, sí, y explotarlo políticamente, o sea, comunicacionalmente, formando sentidos. Sí. Como dijo Julio recién, es necesario que formen sentidos como esta cosa. El 60% de los argentinos, según esta encuesta, cree que el atentado no fue un atentado, sino no formando. Eso es formar aquí sentidos. Exacto, formar sentidos políticamente. Aunque uno esté en contra, pero es formar sentidos políticamente. Claro. Es darle un sentido a una situación que sucedió y canalizarla para que vos obtengas un rédito político de acá a las próximas elecciones. Claro, y repito, no es que estemos acá diseñando la conspiración perfecta, es que es parte del juego político. Es lo obvio que cualquiera de los partidos, no solamente en Argentina, en cualquier país del mundo estarían pensando cómo aprovechar la situación para ganar más votos y los otros cómo aprovechar la situación para mostrar y despertar sentimientos en los votantes. Me queda un minuto para finalizar el programa. Julio, usted ya fue muy claro diciéndome que no puede ver el futuro, que no sabe qué va a pasar en esta situación, pero ¿qué le espera a Argentina con esta situación? ¿Esto en qué va a terminar por lo menos las próximas semanas? Rápidamente y muy puntual, por favor. Tenemos un drama tremendo con la situación económica y social. Tenemos un país con 50% de pobreza, el 30 no sé cuánto de indigencia, el 38% de desocupación, un país socialmente en una situación dramática. Sí. Lo político se monta sobre esto y esto que estructura situación social y económica influye sobre lo político. Claro. Gane el que gane, salga lo que salga en el año 23, va a tener Julio, un camino duro para resolverle el problema a los argentinos o intentar mitigarlos, si no resolverlos. Rodolfo, rápidamente su conclusión para el cierre. Sí, yo creo que va a ser un camino
difícil. Lo que le espera en las próximas semanas, próximo cierre de año y próximo año, va a ser un camino complicado, difícil para Alberto Fernández y un panorama muy complicado para quien gane las próximas elecciones en Argentina. La verdad, la tiene muy difícil. Rodolfo, Julio, muchísimas gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Es todo por el momento. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados a cargo de Lina Guzmán. Gracias. Sigan con France 24.